Hola Glenn, me llamo Román y tengo una historia para tu canal. Pasó hace muchos años, allá por los 90, cuando todavía era un chamaco de 20 años que trabajaba como obrero en Sinaloa. No voy a decir el nombre del lugar ni de nadie en específico, por un tema de privacidad y de seguridad, pero necesito sacarme esto del pecho, aunque sea así, escribiéndolo. En esa época me ganaba la vida ayudando a levantar casas, edificios, lo que saliera. El trabajo no era fácil, pero yo ya estaba acostumbrado. El sol, el polvo, el sudor y el ruido se vuelven parte de la rutina, y al final del día el cuerpo duele. Pero te vas a dormir tranquilo porque sabes que hiciste algo honesto. Además, yo tenía un amigo al que llamaré Ezequiel, y con él se me hacía fácil el trabajo. Teníamos la misma edad, 20 años, y nos llevábamos muy bien. Era de esos compañeros de obra con los que puedes bromear mientras cargas cubetas, y al mismo tiempo, confiar si algo se complica. Siempre llegaba temprano. Siempre estaba de buen humor aunque no hubiera ni para el lonche. Trabajamos juntos en varias obras pequeñas hasta que un día, el maestro de obra nos dijo que había llegado un contrato importante. Era una casa grande, 3 pisos, buena paga. La obra estaba en las afueras de un pueblo, un terreno amplio en una zona donde casi no había casas todavía, apenas unas cuantas construcciones y puro lote vacío. La casa que íbamos a levantar era otra cosa. 3 pisos, bardas altas, cochera enorme. Desde el plano se notaba que no era una casita normal. Yo pensé que era para un político, o para alguien famoso, porque en serio, nada más de ver el tamaño de la casa, supe que alguien normal no podía pagarla. Ahora, la primera vez que vimos al ingeniero, a mí me cayó mal sin saber por qué. Es difícil explicar esa sensación, pero me dio muy mala vibra. Llegó en una camioneta más cara que la casa donde vivía con mis padres, y siempre iba muy bien vestido. Nunca sudaba, ni tocaba nada, y siempre iba con esa actitud prepotente. La manera en que nos miraba no era normal. No era el clásico patrón que nada más ve si haces bien el trabajo, sino que los medía, los analizaba. Sin embargo, nunca les hablaba mucho, y cualquier queja o corrección la dirigía directamente al maestro de obra. Del resto, casi siempre se quedaba quieto, con las manos en los bolsillos, viendo el terreno y luego a nosotros. Un día llegó acompañado de otros 2 tipos. No eran del pueblo, eso era evidente. Traían esa forma de moverse segura, como si el mundo fuera de ellos. No se presentaron, ni nos saludaron. Solo caminaron alrededor del terreno, hablando en voz baja, señalando cosas con la barbilla. Yo no era tonto, nadie lo era. En Sinaloa las cosas no se dicen en voz alta, pero se saben. Esos no eran simples clientes, y el ingeniero tampoco. No quiero hablar mucho de eso porque no quiero problemas, pero digamos que desde el principio supimos que no estábamos construyendo un hogar normal, sino una casa para gente pesada. Y con esa clase de gente, uno aprende a no hacer preguntas. El trabajo empezó como cualquier otro. Lo primero era excavar para los cimientos, meter la varilla y preparar todo para colar el primer desplante de concreto. Ezequiel y yo solíamos trabajar juntos en la parte de las mezclas y en los detalles de la varilla. Nos poníamos a platicar mientras llenábamos las carretillas. La verdad es que el ambiente se sentía pesado. No había risas como en otras obras. Sí hacíamos bromas, pero en voz baja, como si no quisiéramos llamar la atención de nadie. Los clientes caían de vez en cuando, y el ingeniero hablaba con ellos en una esquina, lejos de nosotros, pero se notaba que eran conversaciones tensas. Y entonces un día pasó lo que lo cambió todo. Ezequiel no llegó. Yo pensé que se le había hecho tarde. No era común, pero podía pasar. A media mañana ya estaba empezando a preocuparme. El maestro de obra también lo notó. Preguntó por él mientras contaba sacos de cemento, y yo le dije que no sabía, pero justo se nos acercó un compañero,
y nos susurró que en la tarde, cuando ya se iba, el ingeniero llamó a Ezequiel y se quedó hablando con él. Yo siempre me iba con él, pero el día anterior me fui un poco más temprano, porque ya no aguantaba el sol. Al día siguiente tampoco vino. Ahí ya se sintió más raro. Nadie se enferma así de un momento a otro sin avisar, y si hubiera tenido un problema en su casa, alguien habría ido a avisar, o hubiera mandado recado, pero nada. Y me di cuenta que, además, el maestro andaba inquieto. Fumaba más de lo normal, se veía tenso, y cada vez que llegaba el ingeniero, se enderezaba y decía que todo iba en tiempo. También empezó a apurarnos, como si quisiera que termináramos cuanto antes y nos fuéramos de ahí. Yo ya había trabajado algunos años con este maestro de obra, y no solía ser así de insistente. El tercer día sin Ezequiel yo ya traía un nudo en el estómago. Yo tuve la oportunidad de conocer a su familia, y descubrí que me habían estado buscando para preguntarme si sabía dónde estaba él. Mi amigo estaba desaparecido. Una tarde, cuando estábamos terminando de colar una sección de cimentación, solo quedamos unos cuantos en la obra, rematando detalles para el día siguiente. Los demás ya se habían ido. Yo estaba recogiendo unas herramientas cerca de una de las zapatas más profundas, donde ya habían colocado la varilla. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un lamento largo y bajo. Al principio pensé que era el ruido de algún camión lejano, o del viento pasando entre las varillas, pero a medida que se estiraba me di cuenta de que no. Era un sonido humano, ahogado, como un quejido que viene de alguien con la boca tapada. Me detuve en seco, con la pala en la mano. Miré alrededor y no había nadie lo suficientemente cerca como para estar bromeando con eso. Se hizo silencio por unos segundos, y luego el lamento volvió un poco más claro, como si viniera desde abajo de mis pies. Me acerqué a la orilla de la zanja, miré la parte de abajo, y obviamente no vi nada más que concreto y tierra húmeda. Me regañé a mí mismo pensando que me estaban jugando una broma, pero entonces lo escuché de nuevo, una tercera vez, diciendo mi nombre. Y no exagero si les digo que sentí que iba a vomitar mi corazón, cuando escuché a Ezequiel llamarme por mi nombre. Luego hubo un momento de silencio. Grité que ya estaba bueno y que no se burlaran de eso porque él estaba desaparecido, pero nadie me contestó. Como dije, no había nadie cerca de mí. Sin embargo, mi grito lo escuchó el maestro de obra, que se me acercó y me preguntó qué me pasaba. Cuando le expliqué, él solo me miró con lástima y me dijo que volviera a trabajar, que él ya aparecería y que termináramos rápido con el trabajo. Yo lo respetaba mucho, así que le hice caso. Intenté seguir trabajando, pero mis manos ya no me respondían igual. Tenía la espalda helada, a pesar del calor. Ese román sonó como la voz de Ezequiel, y no lo digo por decir. Lo escuché demasiadas veces en la obra, en las bromas, en los descansos, como para confundirlo. Podría jurar por mi vida, por la de mis hijos y la de mi esposa, que la voz que escuché era de él. El resto de la tarde me la pasé nervioso, con el oído atento. Terminé el turno como pude y me fui a mi casa con el estómago revuelto. Al día siguiente regresé a la obra con la esperanza de que todo hubiera sido un mal rato, un truco de la mente cansada, pero la sensación solo empeoró. Nos tocó trabajar justo encima de donde había escuchado esos lamentos, y durante el día solo se escuchaban los rumores de los demás obreros, preocupados por Ezequiel, pero en la tarde, cuando me volví a quedar solo, volví a escuchar esos lamentos distantes y ahogados, y esa voz, tan similar a la de mi amigo. Se me aflojaron las piernas, y quiero dejar algo claro. Yo no soy de los que ven fantasmas, ni de los que buscan explicaciones sobrenaturales en todo. Pero en ese momento sentí que me iba a desmayar. Lo único que pude hacer fue retroceder un par de pasos y mirar al suelo como si pudiera ver a través del concreto. Y todo me encajó.
Ezequiel desaparece justo el día que se queda tarde con el ingeniero. El maestro está nervioso desde entonces, apurado por colar la cimentación, por cerrar esa parte de la obra cuanto antes. Los clientes, gente que mejor ni nombrar, presionando para que se haga todo rápido y sin preguntas. Y ahora esa voz, la voz de mi amigo, desde las bases de la casa. Me dieron ganas de gritar y empezar a picar el concreto ahí mismo, de cortar las varillas y revisar. Pero no era tan tonto por muy joven que fuera. Sabía que si hacía un escándalo no solo iba a perder el trabajo, podría desaparecer igual que Ezequiel. Me quedé quieto, mirando al maestro de obra a lo lejos. Él me evitaba la mirada, porque sabía lo que había pasado. Seguro que fue el único al que esos sádicos le dijeron lo que habían hecho. Terminé el trabajo, como todos. La casa siguió avanzando. Levantamos columnas, muros, losas. Pusimos escaleras, divisiones, todo eso. La estructura se alzó, sólida, imponente. Nadie que la vea ahora puede imaginar que, bajo esos cimientos, hay algo más que varilla y concreto. Cuando por fin terminamos lo que nos correspondía, el ingeniero nos pagó y nos despidió con un apretón de manos frío, sin mirarnos a la cara. El maestro de obra no volvió a llamarme para otra chamba. Más tarde supe, por terceros, que se había ido a trabajar a otra ciudad. O eso dijeron. Yo no denuncié, ni me atreví a decirle nada a su familia. ¿Qué iba a decir? Escuché una voz debajo del concreto. Creo que mi amigo está ahí enterrado. Me habrían tomado por loco. O peor aún, alguien más habría escuchado mi historia y llegado a oídos equivocados. Han pasado muchos años desde entonces, y ya no trabajo en construcciones. Pero inevitablemente, siempre me acuerdo de Ezequiel y de lo que pasó. No tengo pruebas, pero sí tengo el recuerdo de su voz llamándome desde abajo, desde una casa que ahora seguro está llena de muebles caros, risas, fiestas y quién sabe qué más. La gente que vive allí probablemente se siente segura, orgullosa de su casa, sin imaginar que debajo de sus pies está el cuerpo de un joven inocente que solo estaba trabajando para mantener a su familia. Por eso escribo esto, no para acusar a nadie en particular, ni para que vayan a tumbar esa casa, porque sé que eso no va a pasar. Lo escribo porque necesito decir en algún lado lo que nunca dije en voz alta. No fue justo lo que le pasó a Ezequiel, y no es justo que esto le suceda a ningún otro hombre, porque de algo no me cabe duda. Casi 30 años después, esta práctica seguro sigue pasando a día de hoy. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. En las obras de construcción pasan más tragedias de las que la gente se imagina. Muchas se tapan o se maquillan como accidentes, y al final, lo único que queda es un chisme pasajero. Sin embargo, yo que estuve 15 años trabajando como albañil, y al día de hoy sigo trabajando como maestro de obra, quiero contarles un relato que estoy seguro de que les interesará. Me llamo Armando, tengo 53 años, y esta historia pasó hace unos 30 años, cuando todavía era peón en la Ciudad de México. En ese tiempo nos tocó levantar un edificio de oficinas bastante grande, de unos 20 pisos. No voy a dar la dirección ni el nombre de la empresa, porque no quiero problemas ni hacerle daño a nadie que no tenga la culpa. Solo diré que era una obra grande, con mucha gente entrando y saliendo, varios turnos, y cada quien especializado en lo suyo. Entre toda esa gente había un señor de unos 40 años, al que voy a llamar Omar. A veces me lo cruzaba, y había hablado con él en un par de ocasiones. Trabajaba duro, pero se le notaba en la cara que no dormía bien. Fumaba como loco, contestaba mal muchas veces, y de vez en cuando soltaba comentarios sobre su esposa, su casa, sus problemas de familia y todo eso. No voy a inventar cosas. Yo no era su amigo cercano. Lo saludaba,
Platicábamos de repente, pero nada más. Aún así, por lo poco que pude hablar con él, se notaba que traía un matrimonio bastante tormentoso. Algunos que lo conocían un poco mejor de otros trabajos estaban seguros de que algún día sucedería algo con él, ya que tenía pensamientos muy oscuros. Pero nadie hizo nada. Hasta que pasó. Yo no estaba en ese turno. En ese entonces yo trabajaba más en la tarde-noche. Omar, en cambio, trabajaba en el turno de la mañana y no siempre nos cruzábamos. Lo que sé fue por lo que me contaron los compañeros. Dijeron que una mañana, antes de que estuvieran todos arriba, Omar se fue a uno de los pisos en obra negra. Amarró una cuerda en una trave, hizo un nudo y se colgó. No hubo carta, no hubo aviso. Solo lo encontraron ahí, balanceándose en el vacío. Según me dijeron, se quedó guindando así unos 20 minutos, a la vista de varios, mientras alguien llamaba a la policía y esperaban a que llegaran. Imagínense, llegar a trabajar, subir al piso y encontrar a un compañero colgado en plena obra, con los ojos abiertos. Cuando yo entré esa tarde, ya se lo habían llevado. Lo único que vi fue el movimiento raro, patrullas abajo, gente hablando en voz baja. El maestro de obra tenía la cara pálida. Nadie quiso entrar en detalles y al final, nadie se concentró en lo que había pasado. Le hicieron una pequeña ceremonia al día siguiente y todos seguimos trabajando. El tiempo pasó. Creo que 2 o 3 semanas y el edificio seguía subiendo, piso tras piso. Una noche, como a eso de las 9, me dejaron encargado de unos trabajos en el piso 14. Estábamos en pleno colado de cosas menores y remates. El resto del equipo ya se había ido, y yo me quedé ajustando unas cosas, acomodando herramientas para el día siguiente. No era tan tarde, pero en un edificio en construcción, de noche se sentía muy silencioso y frío el lugar. No había luz completa, solo algunos focos colgando. El viento se colaba por donde todavía no había ventanas, y toda la ciudad se veía abajo, lejos, como otra vida. Yo estaba solo, pero en los pisos de abajo aún había gente. Estaba recogiendo unas cosas cerca del borde donde todavía se veía el vacío de los pisos de abajo, cuando escuché un sonido seco, fuerte, como un crack. Inmediatamente me recordó al sonido que hacía mi perro cuando rompía un hueso. No había nadie junto a mí. No había herramientas cayendo ni material moviéndose. El ruido venía del vacío, de la parte abierta. Levanté la mirada y lo vi colgando encima de mí. Un cuerpo guindando de una cuerda, a media altura entre el piso 14 y el piso de arriba, balanceándose muy levemente. Llevaba casco, ropa de obrero, botas. El cuello estaba chueco, en un ángulo que no es normal en ningún ser vivo, y los ojos completamente abiertos, viéndome para abajo. Era Omar. No tengo duda aún a día de hoy. Aunque lo había visto solo algunas veces de cerca, lo reconocí al instante. Era su cara, sus ojeras, solo que ahora muerto. Estuve un segundo allí, paralizado sin poder creerlo, y entonces él se balanceaba un poco más, como si algo hubiera jalado la cuerda desde arriba. La cabeza se le movió y ahí fue cuando grité. No sé ni qué dije, solo sé que mi voz rebotó en las columnas. Solté lo que tenía en la mano y salí corriendo, directo a las escaleras y empecé a bajar como loco, casi rodando, pisando mal. Cuando llegué al piso 11, me encontré de frente con un grupo de obreros. Me preguntaron qué me pasaba, y yo apenas pude señalar hacia arriba. Varios subieron corriendo, y otros 2 me acompañaron mientras tomaba aire. Y al fin les dije que vi a Omar colgado arriba. Los 2 se pusieron pálidos y me acompañaron a subir. Cuando llegamos al 14 de nuevo, los que se habían adelantado estaban buscando sin saber qué exactamente. Y les expliqué que había visto a Omar. Pero está de más decir que no había nada, ni cuerda ni cuerpo. Solo oscuridad,
aire y la estructura del edificio. Mis compañeros alumbraron bien. Revisaron incluso el piso de abajo, buscando si se había quedado colgado más abajo o si había caído algo, ya no porque temieran que fuera Omar, sino porque pensaron que alguien más había seguido sus pasos. Pero nada. Yo seguía temblando. Sabía lo que había visto, y mis compañeros por lo visto supieron reconocer el miedo que yo tenía, ya que no se burlaron. Me preguntaron si había visto mal, o si confundía algo que estaba colgado con un cuerpo. Pero no, eso era imposible. Sé lo que vi. Era Omar, con el cuello roto, balanceándose como debió hacerlo el día que se quitó la vida. Esa noche no me dejaron seguir trabajando. Me mandaron a mi casa, diciendo que estaba muy cansado. Yo no insistí, pero tampoco les di la razón en eso de que había visto mal, y el tiempo me daría la razón. Con los días me fui enterando de que no era el único al que le había pasado algo raro. Un muchacho nuevo que trabajaba en el turno de madrugada me dijo que a veces escuchaba pasos donde se suponía que no había nadie. Incluso hubo un señor muy bueno, electricista, que me juró que había escuchado el mismo crack que yo escuché, pero que él sí no se atrevió a mirar al vacío y mantuvo la mirada hacia abajo antes de irse de ese piso. Nadie admitía estos eventos en voz alta porque, claro, te expones a que se burlen o peor, a que el maestro de obra o algún ingeniero te escuche, te tome por loco o poco profesional y te echen. Pero de todos modos el rumor se esparció, y los que habíamos visto o sentido algo señalamos lo mismo. En los pisos altos, del 13 para arriba, se sentía una vibra rara. Sin embargo, nada de esto detuvo el trabajo y la obra se terminó. Las oficinas se llenaron de gente, de trajes, de computadoras, de aire acondicionado. Nosotros nos fuimos a otras construcciones, y por lo que sé, la leyenda de un hombre que se ahorcó en la construcción del edificio no se hizo popular. La vida siguió, como siempre, pero yo nunca olvidé lo que vi esa noche. Continuamos. A veces la gente toma decisiones estúpidas, y los inocentes somos los que pagamos las consecuencias. Eso fue lo primero que me dijo un amigo, Roberto, hace unos cuantos años cuando coincidimos en que ese terreno donde habíamos trabajado estaba maldito. Mi nombre es Velasco y soy albañil desde hace unos 10 años. Lo que voy a contar pasó a mediados del 2022, en Monterrey. Trabajaba para una empresa que nos mandó a construir una casa grande en un terreno que, desde el principio, se notaba raro. La obra estaba en un lugar amplio, pegado a una casa todavía más grande, ubicada un poco más arriba, sobre una pequeña loma. Entre ambas se veían senderos de tierra y escalones improvisados, como si antes todo hubiera sido una sola propiedad, una sola hacienda de alguien con dinero, y luego la hubieran partido en dos. Al principio eso nos dio igual. Para nosotros era un trabajo más. Levantar muros, hacer cimientos, meter varilla. Éramos un equipo chico. El maestro de obra, un arquitecto joven que iba y venía con planos en la mano, 3 compañeros, un amigo y yo. Todo está bastante controlado. Casi todo. A diferencia de otras historias que he escuchado en este canal, donde hay un preámbulo, lo sobrenatural empezó casi de inmediato, al mismo tiempo que comenzamos a poner las bases. Si mal no recuerdo, el primer encuentro que tuve fue una mañana temprano. Estábamos apenas comenzando con la cimbra y marcando bien las zapatas. El sol apenas salía, el aire estaba fresco, y yo me había subido un poco a la loma para acomodar unas cosas. Desde ahí tenía buena vista hacia la casa de arriba. Era una casa grande, vieja pero muy bonita. Tenía unas ventanas con marcos gruesos y las paredes pintadas de blanco. Mientras acomodaba el material, sentí esa sensación de que alguien te está viendo.
Es difícil de explicar, pero todos la hemos sentido alguna vez. Volteé hacia la casa y la vi. En una de las ventanas de la casa de arriba había una mujer, mirándome fijamente. Mayor, de pelo corto y blanco y un vestido negro. Es normal, pensé. Es solo una señora que vive ahí, pero algo no me gustaba de ella. Tenía la cara demasiado tensa y seria. Se veía que cargaba un coraje encima que nadie se lo iba a poder quitar. Y me estaba mirando a mí. No movía la boca ni saludaba. Solo estaba parada con el rostro pegado al vidrio y con un gesto que se le torcía de la rabia. Creo que incluso parecía estar temblando de la furia que tenía. No sé cuánto tiempo fue, quizás 2 o 3 segundos, pero sentí que duró mucho más. Solamente moví la mirada un segundo y desapareció por completo. No es que se hubiera movido, no la vi hacerse a un lado, solo pasó de estar ahí mirando directo hacia mí a no estar. Me quedé un rato viendo esperando a que saliera alguien, pero nunca volvió. Bajé de la loma y seguí trabajando, diciéndome que igual había sido una señora de la casa y que simplemente se había ido. No quise darle muchas vueltas, pero con los días empezaron a pasar cosas más raras. Éramos pocos y nos conocíamos bien, por eso sabíamos cuando algo no cuadraba. Herramientas que dejábamos en un lado aparecían del otro. Los planos del arquitecto desaparecieron de la mesa y terminaron dentro de un cuarto en obra negra donde nadie había estado aún. Una cinta métrica desaparecía a media mañana y aparecía por la tarde en un sitio donde ninguno recordaba haber trabajado. Éramos un equipo serio y esas bromas no eran algo que nos caracteriza. Pero incluso así, decidimos tomarlo como si fuera un chiste. Como si alguno de nosotros se estuviera haciendo el gracioso. Pero cuando empezaron los pequeños sustos, se acabaron las risas. Una tarde, casi al final del día, el sol se estaba metiendo detrás de los cerros y la obra se empezaba a llenar de sombras largas. Ya se veían los primeros muros levantados y espacios que todavía no tenían ventana, solo el hueco. Yo estaba pasando por un futuro pasillo, cuando sentí que alguien cruzó rápido por el umbral de una puerta que estaba a mi costado. No solo lo vi directamente por un instante, sino que primero vi la sombra proyectada en el piso. Asomé la cabeza con cuidado y vi que el cuarto estaba vacío. No había dónde esconderse, ya que todo eran paredes de bloc, pero ni una silueta adentro. Tampoco está oscuro, ya que todavía no había techo. La luz de la tarde alumbraba esa habitación, y no vi a nadie adentro, pero sé lo que vi. No fue un reflejo, ni mi imaginación, y cuando me di cuenta, debo admitir que mi reacción fue salir corriendo de allí hasta que encontré a alguien más. Aunque al parecer, y según pasaban los días, me di cuenta de que no era el único que había visto cosas extrañas. Mis compañeros, mientras hacíamos la pausa para almorzar, mencionaron que el lugar era un poco raro. Ese comentario bastó y sobró para que todos nos abriéramos y empezáramos a comentar lo que habíamos visto y notado. Mis compañeros habían escuchado susurros al atardecer, como si alguien hablara justo al lado, pero no se entendiera qué decía. Sombras que se cruzaban por debajo de los marcos de las puertas. Y todos coincidimos en tener la sensación de que nos observaban desde las esquinas, o desde las ventanas vacías. Nos aguantamos porque al final teníamos que trabajar. Nadie quiere ganarse fama de miedoso ni andar hablando de fantasmas frente al maestro o el arquitecto. Pero todos sabíamos una cosa. Ese lugar no se sentía bien. La cosa dio un giro cuando la obra se detuvo de golpe. Un día, el arquitecto llegó muy molesto y nos dijo que guardáramos la herramienta y que no hiciéramos nada más, que el proyecto se paraba por un tema legal. No dio detalles, solo que teníamos que dejar todo asegurado y esperar a ver si se resolvía. Una semana después estábamos en otra obra, y mi amigo Roberto se acercó a mí y me dijo en voz baja que se había enterado de lo que pasó.
y porque la obra anterior se había detenido. El mundo es muy pequeño, y una amiga de la infancia de Roberto vivía en esa misma cuadra. Se encontraron, y ella le contó cada detalle. Al parecer, ese terreno donde estábamos construyendo antes pertenecía a la misma casa de arriba. Todo era una sola propiedad de una señora ya grande, muy conocida en la zona. Esa señora, según nos contaron, tenía varios hijos, pero el menor era su consentido. El problema no era él, sino su esposa. La anciana la odiaba. Se la pasaba diciendo que era interesada, que solo estaba con su hijo por el dinero. En vida, la señora dejó muy claro que no quería que construyeran nada en ese terreno de abajo, que ese pedazo de tierra no era para meter más casa, menos para que la nuera fuera a vivir ahí, que mientras ella respirara nadie iba a tocarlo. Y su hijo le tomó la palabra muy literalmente. Cuando la señora falleció, el hijo menor, con la esposa a un lado, decidió hacer justo lo que ella había prohibido toda la vida: partir el terreno y edificar algo nuevo, bonito, moderno, para aprovechar el espacio y tener su propia casa. Todo esto a espaldas de sus hermanos mayores. Nadie conoce todos los detalles, pero el rumor era que otros hermanos no estaban de acuerdo, y en cuanto se enteraron, empezaron a haber problemas con la herencia, escrituras raras, abogados metidos. Eso fue lo que frenó la obra. Cuando escuché eso, sentí como si me apretaran el pecho. Me acordé de la mujer que había visto en la ventana el primer día. La mirada dura, fija, nada amigable. Me acordé de las herramientas movidas, de las sombras, de los susurros al atardecer. Y de pronto todo encajó. Esa era la razón de la mala vibra dentro de la obra. Y Roberto me dijo la frase con la que comencé este relato: a veces la gente toma decisiones estúpidas, y los inocentes somos los que pagamos las consecuencias. Todos los que trabajamos en esa obra nos llevamos más de un susto, por culpa del capricho de un muchacho que no entendió un no por respuesta. No sé si algún día se llegó a terminar, o si el pleito legal evitó que la edificación continuara. Lo que sí sé es que nosotros, los que trabajamos ahí esas semanas, nos quedamos con la sensación de haber invadido algo que no nos correspondía. A veces pienso en esa señora mirando desde la ventana, y me sube un frío raro por el cuerpo. Tal vez no es la anécdota más aterradora de todas, pero se me quedó grabada para el resto de mi vida. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Marcel y soy albañil desde hace un tiempo. No tengo tantos años de experiencia como otros, pero lo que voy a relatar me pasó el año pasado, por diciembre, y todavía me pone algo nervioso recordarlo. Me contrataron para un trabajo de remodelación en un centro comercial mediano, de esos de barrio, no tan lujoso, pero bastante concurrido. El trabajo era sencillo en teoría: instalar en la plaza central una zona de juegos para niños con temática de Navidad, casas de madera, un pequeño escenario para que Santa se tomara fotos, decoraciones y estructuras desmontables. Era temporada alta, así que el centro comercial abría temprano y cerraba tarde. Y para no molestar el tránsito de la gente, ni que ellos nos molestaran a nosotros, solíamos trabajar después de que el centro comercial cerraba hasta las tantas de la madrugada. Eso no me disgustaba, ya que nos pagaban extra. La plaza central era un espacio amplio, con piso de cerámica, bancas alrededor, y sobre todo, un hueco al centro. Desde ahí se veía el segundo y tercer nivel del centro comercial, con barandales metálicos desde donde la gente solía asomarse para ver lo que pasaba abajo. Una noche yo estaba midiendo unos soportes, arrodillado en el piso, cuando noté algo por el rabillo del ojo. Un movimiento. Miré hacia arriba y caminando junto a la baranda estaba un guardia de seguridad. Lucía mayor, incluso caminaba encorvado. Yo me le quedé mirando unos segundos antes de volver a mi trabajo, y cuando volví a mirar hacia arriba lo vi apoyado en el barandal, mirándome directamente.
Pensé, bueno, está haciendo su trabajo, y seguí con el mío. Y ya la tercera vez que volví a mirar hacia arriba no lo vi. Al día siguiente, sin embargo, lo volví a ver. Miré hacia arriba para estirar mi espalda, y ahí estaba ese hombre, de pie junto a la baranda mirándonos a mí y a los otros 2 obreros que estábamos trabajando en la plaza del centro comercial. Esta vez, cuando nuestras miradas se cruzaron, el hombre levantó una mano, despacio, y me saludó. Yo contesté el saludo y volví al trabajo. Al cabo de un rato ya no estaba, pero otro guardia de seguridad pasó por la plaza. Lo saludé, y por curiosidad le pregunté por aquel hombre. Se lo describí con detalles y noté cómo se le dibujaba una sonrisa en la cara. El guardia sonrió, y me dijo que ese era Jesús, el fantasma. Me lo dijo riéndose, así que por supuesto que pensé que solo estaba jugando conmigo. Le pedí que fuera serio, pero él solo me dijo, en un tono apenas un poco más serio que así le decían, el fantasma de Jesús. Por lo que me contó ese guardia, antes había un guardia aquí que se llamaba así. Un señor grande, muy puntual, que siempre se quedaba de madrugada cuidando esta área de la plaza central. Dicen que se murió hace unos años, de un infarto, y desde entonces hay gente que jura verlo parado arriba, en el barandal, vigilando. Cuando escuché eso sí me asusté bastante, pero me hice el duro para no darle el gusto al guardia. Le dije que no le creía porque ya lo había visto muy seguido y los fantasmas no son tan evidentes. Él me dijo que le podía creer si quería, pero que a él, por ejemplo, nunca le había tocado verlo. Sin embargo, varias personas sí, sobre todo a los empleados de la plaza de comida, que cuando salían tarde podían verlo a lo lejos. Al final, el guardia se fue riéndose, no como burlándose de mí, sino incrédulo de que después de todo, la leyenda fuera cierta. Al rato le conté la leyenda a uno de mis compañeros, y él solo se rió antes de decirme que la próxima vez que lo viera, subiéramos al tercer piso a ver si estaba o no. Al cuarto día de trabajo, ya el último que necesitábamos para terminar las remodelaciones que estábamos haciendo, nos llegó la oportunidad de ver si todo aquello del fantasma era cierto o no. Estábamos ajustando unos detalles de madera cerca del área donde se instalaría Santa Claus cuando, de reojo, lo vi. Estaba otra vez en el tercer piso, en el barandal frente a nosotros, mirándonos como siempre. Le dije a mi compañero que ahí estaba, y cuando él volteó ahí seguía. Era la primera vez que él también lo veía. Nos animamos entre los dos, y sin avisarle a nadie dejamos las herramientas donde estaban, y nos apuramos en subir hasta el tercer piso. El centro comercial estaba completamente tranquilo. Eran las 12 de la noche y todo estaba cerrado. Subí las escaleras corriendo con mi compañero, sin perder de vista el barandal, y desde mi ángulo todavía se veía la silueta del guardia apoyado allí. Llegamos ahogados al tercer piso, donde estaba la plaza de comida con varios restaurantes y muchas mesas. Desde allí ya no podía verlo directamente por el ángulo, pero sabía más o menos en qué posición del barandal había estado. Mi compañero terminó de subir, y apuramos el paso para ver si lo encontrábamos junto a la baranda. Entonces lo vi de nuevo. Ya no estaba en el barandal. Ahora iba caminando tranquilo por la zona de comidas, con las manos cruzadas detrás de la espalda. Mismo uniforme, misma gorra, mismo paso pausado de viejo cansado. Iba en línea recta como dando una ronda. Nos fuimos detrás de él pero sin correr, para no asustarlo ni nada. Lo llamé de forma educada pero no respondió. Estábamos a unos 6 o 7 metros, así que me pareció raro que no me escuchara. Cada tanto se giraba un poco, como si observara las mesas vacías, pero nunca hacia nosotros. El guardia de seguridad dobló en una esquina, bordeando la plaza de comidas, y se encaminó hacia una columna ancha que separaba ese espacio del pasillo lateral. Aceleramos un poco para alcanzarlo y llamar su atención.
En cuanto él pasó detrás de la columna, nosotros nos apresuramos para interceptarlo del otro lado. Y ahí fue cuando todo cambió. Giramos en la misma dirección, bordeando la columna y no había nadie, ni a pocos metros, ni más adelante. El pasillo lateral estaba vacío y no había ningún lugar donde ese hombre pudiera haberse escondido. Revisamos con la mirada los restaurantes alrededor, por si se hubiera metido a alguno, pero estaban cerrados. Miramos hacia el barandal de nuevo. Tampoco estaba. Nos quedamos parados ahí, los dos respirando fuerte, con esa sensación de que el cuerpo se te queda un poco frío por dentro, y sin saber qué decir, hasta que nos fuimos corriendo porque debíamos volver al trabajo. Durante el resto de nuestro turno y hasta que terminamos el trabajo, ese guardia no volvió a aparecer. De vez en cuando levantaba la vista, esperando verlo en la baranda, pero no aparecía. Supongo que no le gustó que lo persiguiéramos. Jamás le encontramos una explicación a esta historia, aunque tal vez alguien de la comunidad logre encontrarle una respuesta. En lo que a mí respecta, ese guardia de seguridad llamado Jesús sigue vigilando la plaza de comidas de ese centro comercial, incluso a día de hoy.